Muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a primera jornada del Seminario de Magíster en Didácticas Integradas del Departamento de Educación Básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En este jueves 26 de agosto comenzamos este evento académico justamente en el mismo día en que se conmemora los 101 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, legislación que brindó la oportunidad de acceder a la educación a niños y niñas de Chile. Estamos muy emocionados por dar inicio a esta actividad y hoy día vamos a tener la invitación de dos profesores y una profesora también, profesores y profesoras. En primer lugar se va a presentar Delia Martínez, quien es profesora de Educación General Básica, licenciada en Estética, magíster en Estudios Latinoamericanos, doctorada en Estudios Latinoamericanos y académica del Departamento de Educación Parvularia de nuestra universidad, que junto a un equipo ha también participado en la elaboración del programa de magíster. En segundo lugar, se va a presentar Guillermo Castro Palacios, profesor de Historia y Geografía, magíster en Desarrollo Cognitivo y el actual director del Departamento de Educación Básica de nuestra universidad. La temática que hoy día nos reúne tiene relación con las infancias, niñeces. Damos la palabra, vamos a partir con Delia. Antes les informamos a las personas que están participando que la modalidad va a ser, cada uno de los expositores va a presentar 15 minutos y posteriormente, después de que ambos presenten las ideas para comentar, abrimos un instante para hacer preguntas. Pueden ir escribiendo también las preguntas en el chat que está habilitado para eso. Bienvenido, María Delia, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Victoria. Gracias por la invitación. Y bueno, ya somos un equipo que estamos trabajando en el Magíster IEDI, ¿cierto?, de Educación Básica de la Universidad Metropolitana. Y nos parece tan interesante y nos entusiasmamos tanto con nuestras conversaciones, discusiones, análisis, etcétera, en la creación de este magíster, que esperamos que sea un aporte, ¿cierto?, a la educación en general en nuestro país, que decidimos hacer este seminario, ¿cierto?, este encuentro. Y bueno, voy a responder a la invitación y darles las gracias y expresarles mi emoción y ¿cómo se llama? Y felicidad también, alegría, ¿cierto?, de estar en este momento compartiendo con ustedes, con toda la gente que se ha unido a este encuentro. Yo me voy a tomar la libertad de leer, discúlpenme, pero por una cuestión de tiempo, yo no se alarga eventualmente cuando yo por lo menos tiendo a alargarme, entonces voy a leer más bien mi presentación y espero que después ustedes puedan hacer las preguntas que deseen a través de la conducción de Victoria. Entonces, primeramente, constatar, ¿cierto?, una cuestión fundamental, que es que hoy día en Chile hay una situación extraordinaria, que es la creación y la instancia de la Convención Constituyente, ¿cierto?, para reemplazar efectivamente a la Constitución que fue impuesta por la dictadura cívico-militar en Chile. Estamos entonces otra vez en un periodo de transición, pero yo diría que se trata de una transición que camina en dirección contraria a la otra transición, ¿no? Ya que
justamente trata de desanudar aquellos acuerdos políticos que nacieron a espaldas de la ciudadanía y que mantuvieron el modelo neoliberal y su base institucional sin cambios importantes durante el periodo que duró, ¿cierto? Vamos a hablar aquí fundamentalmente sobre la ciudadanía de las infancias. Y por lo tanto esto es importante porque cambia estructuralmente el momento, las condiciones en que la ciudadanía de la infancia se pudiera dar. Las democracias en general en América Latina se encuentran debilitadas. Hay una coincidencia, ¿cierto?, de los estudiosos que señalan que están debilitadas y conflictuadas. Y entonces, por lo tanto, parece oportuno establecer las bases para un agenciamiento de la infancia, de los niños y niñas como actores sociales y políticos. En el campo de la educación, ¿cierto?, respecto a la infancia, es conceptualizar las políticas de infancia y el desarrollo emancipador en el campo de los derechos de los niños y niñas, lo que es vital para generar debates socioteóricos y sociopolíticos más complejos respecto de este asunto, ¿no?, del asunto de la participación y la ciudadanía de niños y niñas. En la actualidad podemos constatar las consecuencias de un sistema capitalista desgastado, ¿cierto?, en términos generales, para contextualizar este asunto, que promueve el relato en general de una sola historia y de una sola forma de interpretar la realidad, aunque esta produzca mayores desigualdades, ¿no? Como consecuencia vemos que en gran parte de los países latinoamericanos la ciudadanía se ha levantado exigiendo mejores condiciones de vida y respuestas eficaces, digamos, a los distintos problemas que nos aquejan en la actualidad. Durante el siglo XX, si bien se ha producido una apertura a la participación de actores sociales relevantes, como por ejemplo las mujeres, los niños aún y niñas, ¿cierto?, esperan para encontrar los espacios los espacios de escucha, perdón, que les permitan una participación efectiva. El protagonismo infantil, así como de otros sectores de nuestra sociedad, pasa en primer término por una aproximación a los conceptos de democracia y ciudadanía. Según Zuleta, la democracia conlleva, comillas, ¿cierto?, la aceptación de la angustia de tener que decidir por sí mismo. Ideas que están relacionadas con la autonomía que da a asumir el individuo, ¿cierto?, frente a las situaciones que la vida le presenta. Esto se refleja en los comentarios de padres y madres, por ejemplo, así como de los agentes educativos frente a la posibilidad de tomar en cuenta la opinión de los niños y niñas. Entonces, efectivamente los niños y niñas expresan, ¿cierto?, sus opiniones, pero la respuesta más habitual es que es demasiado pequeño para decidir, yo soy el adulto, usted tiene que hacer lo que yo le diga, porque yo soy el papá o el profesor o la profesora, entre otros, ¿cierto? Estas formas de autoritarismo desencadenan actitudes antidemocráticas, puesto que la visión que emerge de ellas es el adultocentrismo, ¿cierto? Es adultocéntrica, anulando el reconocimiento de la pluralidad de pensamientos, opiniones, convicciones y visiones del mundo que desde luego están influyendo y están en la raíz de la opinión de niños y niñas, ¿cierto? Estos ejemplos dejan ver que las prácticas de crianza y educativas están marcadas por mensajes implícitos relacionados con el poco reconocimiento del otro y de sus puntos de vista. Es decir, ¿cuál es la idea? Es que en realidad hay muy poco espacio ciudadano y democrático, no solamente para los niños, sino que también en términos generales, para todos los ciudadanos. Pero para los niños es especial, esto se agudiza, es como los mismos mecanismos de autoritarismo, digamos, se agudizan en el caso de niños y niñas porque se concibe, ¿cierto? Se imagina, es decir, prevalece el imaginario de que ellos no son capaces de decidir. Fundamentalmente ahí hay un punto como de quiebre, ¿cierto?, en la posibilidad
de la ciudadanía de niños. En este contexto, la infancia ha sido estudiada desde distintas perspectivas, ¿ya? O sea, hay que hacer un poquito de historia para poder entender de dónde proviene esta idea, más allá de las concepciones de infancia, ¿no? Sino que la idea de los niños y niñas como sujetos de derecho y también como sujetos de participación, de agencia. A partir de la década de los 60 hay coincidencia en considerar que se han difundido preguntas y cuestionamientos acerca del significado de ser niño o niña en esta época, ¿cierto? Los propósitos de estos estudios han sido variados, fundamentalmente desde la psicología y luego de la neurociencia. Se han investigado los sistemas de pensamiento que han servido fundamentalmente para comprender los modos de pensar, pero sobre todo los modos de aprender de los niños y niñas. Desde la pedagogía, durante los últimos decenios nos hemos valido de los estudios psicológicos y psiconeurológicos también para pensar en cómo aprenden, cómo aprenden los niños y niñas, como seres diversos que requieren una predisposición afectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje y también en el proceso de la comunicación que se da en el aula. Entonces, hemos concebido los estudios dirigidos hacia la infancia más bien focalizados en esas teorías, ¿ya? Que permiten, ¿cierto?, a la pedagogía encontrar formas de enseñanza y aprendizaje en niños y niñas. Desde las ciencias sociales se han abierto espacios en este periodo también de reflexión acerca de los contextos y las condiciones de la infancia, que si bien se iniciaron con estudios acerca de las condiciones de vida de la niñez incorporadas a la concepción de familia que se tenía, o sea, los niños eran vistos, y eso se ve en los programas de Estado, ¿cierto?, respecto de la niñez, siempre estaban incorporados a la familia. Se han desprendido de esta visión integrativa, o sea, en general los estudios de la niñez han ido haciendo un camino para avanzar hacia los estudios efectivamente de la infancia, niños y niñas, y no de niños y niñas incorporados a la familia, o incorporados a la escuela, sino que desligados de esto, como autónomos. Sin embargo, en este proceso, un lugar especial lo ocupan los estudios de la historia de la infancia. Eso ha sido muy, muy relevante, ¿cierto? Que si bien se inicia en el 61, todos deben saber, ¿cierto?, con los estudios de Aries, siguen especificando su objetivo de estudio, dando lugar a investigaciones específicas relacionadas con vertientes históricas específicas. O sea, la historia que ha avanzado en el estudio de condiciones de la infancia ha dado lugar a comprender la diversidad de manera concisa, además del sufrimiento infligido a niños y niñas muchas veces de forma sistemática y cruel por parte de una población adulta que tenía el poder y la autoridad política para hacerlo. En estas condiciones se vuelve urgente sacar a la luz las condiciones justamente de vida y la historia de la infancia, con el propósito de conformar un imaginario que conciba a este grupo como un sector social que, además de existir, se encuentra en condiciones subalternas respecto de la población adulta. Hannah Arendt señala, ¿cierto?, que las investigaciones acerca de la infancia producidas entre el 60 y el 90 tienen un conocimiento predominantemente ideológico y centrado en la edad adulta que discrimina, ignora o reprime a los niños y niñas. En consecuencia, defiende un punto de vista, comillas, infantil en las ciencias sociales y se refiere sociológicamente a la función de modelo que puede tener el feminismo, tanto como movimiento sociopolítico y como producción de conocimientos feministas. En esta misma línea, Seisker realiza una interpretación de los resultados de la investigación de Kutruk, el 94, ¿cierto?, sobre la infancia como fenómeno social, la cual considera una redefinición de la sociología de la infancia, con lo cual se considera un nuevo movimiento emancipatorio de los niños y niñas. O sea, ahí hay varios estudiosos que señalan, ¿cierto?, la necesidad de generar un movimiento emancipatorio de la infancia.
Esto cambiaría la perspectiva desde la socialización que determina el debate de una nueva base para las investigaciones de la infancia. Surker y Morán, en un documento del 2018, se refieren al cambio de las representaciones sociocientíficas de la infancia en comparación con la situación de hace 10 años atrás. Se podría decir que se refiere a imaginarios que acerca de la infancia y que determinaron en su momento una perspectiva que tendía a zanjar los resultados de investigaciones y estudios en 4 elementos fundamentales. Estamos pensando en los estudios de hace 10 años atrás. Uno era la idea, ¿cierto? El imaginario, se podría decir, de los estudios de la infancia acerca de que la infancia era ontológicamente dada, es decir, es un estado ontológicamente dado, es porque es así, nada más, ¿cierto? Porque las cuestiones de definición no jugarían un papel especial, sino que es sencillamente. Otro elemento que uno podría decir las 4 patas de una mesa, ¿cierto? Conceptual respecto de la infancia. Otra pata de esta mesa sería que los receptores, ¿cierto? Los niños y niñas son pasivos, ¿ya? Pasivos en cuanto a impulsos de socialización. Y otro elemento también sería una situación, un imaginario que idealiza de forma idílica la infancia. Y otro elemento más sería lo apolítico, es decir, a la infancia no le interesa o no está dentro de lo político, dentro del ámbito de lo político. Entonces, estos 4 elementos que estaban en los estudios de hace 10 años atrás han cambiado, ¿cierto? Por un lado, se ha constatado y se ha generado la certeza de que la infancia es interpretable y cambiante, es decir, es diversa también. Ha sido interpretada durante nuestra historia de distintas formas, ha sido concebida de distintas formas. De ahí la idea también de los imaginarios, ¿no? Ha sido imaginada de distintas formas. De ahí la importancia de los imaginarios como teoría ancla desde la cual es posible estudiarla, ya que estas formas de pensar la infancia no son únicas, ni tampoco puede determinarse un inicio y un final de ella. Es decir, no es que aquí hayamos pasado de esta situación a esta otra automáticamente, sino que van produciéndose entrelazamientos, van produciéndose sobreposiciones, etc. Bueno, los imaginarios se sobreponen, se agotan, etc. La construcción discursiva de la infancia nace de las posiciones que se adoptan y de cómo se modifican siguiendo variadas líneas de pensamiento. Estas líneas de pensamiento pondrán en relieve algunos aspectos de la infancia por sobre otros, puesto que si coincidimos en que la infancia es el futuro, la ideología que prevalece adoptará determinadas formas de nombrar a la infancia, ¿ya? Otro elemento que va a definir los estudios de la infancia es la idea de que la infancia es el futuro. En esta concepción de la infancia como futuro hay mucha complejidad. Hay que ir, como quien dijera, deshilando, ¿cierto?, este nudo teórico para ir viendo, ir acercándose a todas las consecuencias que esto puede tener en definitiva, ¿no? Una de las consecuencias fundamentales es, por supuesto, la no intervención política de la infancia, porque la política es algo que está haciendo, que está ocurriendo en el presente. Si nosotros concebimos a la infancia como futuro, desde luego la política no es de interés de la infancia, por ejemplo. Entonces, estos mismos autores señalan los cambios que han ocurrido después de estos últimos 10 años, ¿cierto? Se ha visualizado, se han construido otros imaginarios acerca de la infancia que van a tener que ver con 3 elementos fundamentales. Uno es la acción por parte de la infancia, es decir, que los niños y niñas han abandonado desde los adultos la idea que lo conciben como pasivos, sino que son vistos cada vez más como actores competentes e individuos que persiguen sus propios intereses.
En otro ámbito de la teoría de la modernización y sus variantes específicas se han convertido en un punto de referencia central de los discursos de la infancia de hoy, o sea, los niños y niñas como actores efectivos. Y por último, según estos autores, ¿cierto? Como políticamente controvertidos. Es decir, ahí en la infancia es interesante justamente el análisis de este punto, porque cada elemento o muchos de los elementos que la constituyen como un imaginario social van a ser controvertidos, es decir, no son fáciles eh, fáciles de eludir, de llevar a cabo, etc. Nunca decíamos como la idea del futuro, por ejemplo, como la idea de la autonomía versus la protección, por ejemplo. Entonces, vemos que hay muchos elementos en la infancia que van a estar tensionando justamente la posibilidad de que la infancia se transforme en actor político, en un actor político, en un partícipe ciudadano, en un ciudadano efectivo. Bueno, entonces, desde luego, en estos últimos estudios, ¿cierto? El problema ya no va a ser solo mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, sino que construir los espacios y los tiempos que permitan que permitan la agenda, en la agenda el estatus social de ellos, ya que elaboren un estatus social más específico. En general, la producción discursiva de la infancia acompaña históricamente los cambios de las estructuras de relación, a menudo violentas entre adultos y niños, pero no resuelve la cuestión central de la dialéctica entre la autonomía y la dependencia, que era lo que nosotros les decían anteriormente, ¿no? De esta forma, los niños y las niñas siguen siendo miembros del único grupo de una sociedad en la que la existencia se basa en la, comillas, autonomía personal que se mantiene categorial y realmente en estado de dependencia personal. O sea, hasta el momento son los únicos actores, personas, ¿cierto?, que se mantienen en esta dependencia personal por la única razón de ser niños, ¿ya? Asimismo, en los discursos sobre las asimetrías generacionales aparecen los problemas de la relación, por ejemplo, entre desarrollo y educación. La escuela latinoamericana en general continúa las normas y criterios que homogeneizan las experiencias educativas a través de didácticas poco creativas que, más que impulsar la participación infantil, las desbordan y silencian, sin comprender que la expresión protagonismo infantil se entiende como un proceso social a través del cual los niños, niñas y adolescentes desempeñan el papel principal en aspectos relacionados con el desarrollo de su comunidad y de la sociedad, pero sobre todo de sí mismos, con el ánimo de lograr el pleno reconocimiento de sus derechos. En esta línea, la ciudadanía sería el papel que asume cada miembro en un conglomerado dentro de su comunidad, para lo cual el ciudadano o ciudadana debe sentirse parte de esta y partícipe de sus decisiones. Eso lo dice Sturén como en términos generales respecto de la ciudadanía, ¿no? En esta perspectiva, la ciudadanía incluye la capacidad de reflexión y análisis que tiene el ser humano frente a las situaciones que se manifiestan en su vida y que de una u otra forma le permiten aportar a la transformación de su contexto social. Aquí es importante señalar o agregar más bien que en el caso de los niños y niñas hay algunos modelos de, se dice proto ciudadanía o de inicio de la ciudadanía. Existen algunos modelos que se han ido construyendo, ¿cierto?, en la idea de una ciudadanía progresiva que permita la participación progresiva también de niños y niñas en la comunidad, ya no solamente teniendo como referente la escuela, sino que saliendo de la escuela hacia la comunidad y encontrándose con los y las partícipes que son participantes de esta comunidad, de manera de construir con eso una identidad que les permita participar
de una comunidad determinada con intereses relacionados con esa comunidad. ¿Ya? Y eso ocurre a partir de la construcción de una identidad. Porque si no, no es posible no participar efectivamente. Entonces, eso quería más o menos contarles, un espacio pequeño de desarrollo, pero esa eran algunas ideas que quería tirar para comenzar y avanzar en un diálogo sobre la ciudadanía infantil. Gracias, Victoria. Muchas gracias, Delia, por esta provocación que nos has presentado para dar apertura a esta conversación, a este diálogo. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros asistentes. Tenemos estudiantes que actualmente están cursando su carrera, tenemos egresados que están en esta región, en otras regiones también en el sur de Chile, vemos por ahí a la Fran, y estamos muy felices de poder compartir esta reflexión entre todos y todas, sobre todo en este contexto a nivel nacional, que tiene relación con poner en cuestión todos los derechos sociales, y a los niños y las niñas, entre ellos, con este derecho de acceso a una vida más sana, ¿cierto? A un proceso de aprendizaje igualitario, y por supuesto esta reflexión que nos lleva a Delia, de cómo los niños pueden progresivamente transformarse en ciudadanos, ¿cierto? Hay muy interesantes modelos de países en donde entre más temprano comienza ese compromiso con la sociedad, con la ciudadanía, es más fácil que nos sintamos como sujetos dentro de una comunidad activos y comprometidos con esta transformación para el bienestar común. Vamos a pedirles que por favor, si nos mandan preguntas por el chat, las vamos a dejar registradas ahí, y vamos a darle el paso a Guillermo, mientras vamos preparando las preguntas, y al final de la presentación de Guillermo, hacemos la ronda de preguntas. Adelante, Guillermo, tiene 15 minutos, profesor. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Es como una autoinvitación en realidad. Y darles la bienvenida y agradecer la posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, con muchas y muchos conocidos, ¿no es cierto?, que están hoy día compartiendo esto que representa un esfuerzo institucional importante para el Departamento de Educación Básica. Es una aspiración, un anhelo, y en ese camino ha sido posible encontrarnos con gente tan valiosa como María Delia, que acaba de presentar, ¿no es cierto?, y que forma parte de nuestro staff en el marco, ¿no es cierto?, de lo que es la dictación del magíster. Y estas temáticas han irrumpido por varias partes. Es un dique que se rompió hace un tiempo, ¿no es cierto?, cuando se generan ciertos cambios institucionales en el interior del departamento, cuando tenemos la posibilidad de empezar a redefinir y rediscutir los enfoques en la formación inicial, y hoy día el magíster responde a esas necesidades que nosotros hemos establecido como que son también necesidades país, como dicen los políticos. Entonces yo quiero contextualizar un poquito. Todos los que me conocen saben que yo me paso en el tiempo y voy a hacer el esfuerzo para no pasarme, son 15 minutos, y si no, cortamos la grabación, bajamos el video, nos vamos todos para la casa, porque no pretendo darles la lata, solamente situarlos. Bueno, el desafío es como establecer o problematizar en torno a la escuela y la relación con las niñeces. Es decir, y para eso, como uno sangra por el origen, ¿no es cierto?, voy a hacer una mínima, pequeña, muy breve, ¿no es cierto?, contextualización histórica respecto a la escuela, porque esta escuela que nosotros conocemos y que tanto criticamos es históricamente reciente. No siempre ha sido así la escuela. O sea, la escuela no ha sido siempre ni universal, ni obligatoria, ni un instrumento privilegiado, ¿no es cierto?, del mundo occidental, y ni siquiera universal desde el punto de vista de todas partes del mundo al mismo tiempo. Mi interés, ¿no es cierto?, es poder vincular la escuela
con un fenómeno histórico, y aquí hago alusión, ¿no es cierto?, al historiador británico Eric Hobsbawm, que acuña este concepto de doble revolución para dar origen al fenómeno que nosotros denominamos modernidad histórica. Una doble revolución que está compuesta por dos acontecimientos históricos, ¿no es cierto?, si no simultáneos, al menos contemporáneos. La revolución industrial de la segunda mitad o mediados del siglo XVIII en adelante en Inglaterra, y la revolución francesa. La impronta de este fenómeno dual, ¿no es cierto?, es que se ubica físicamente en un lugar específico del mundo, en el occidente europeo. Y por defecto, voy a decirlo así, básicamente por fenómeno colonial, se instala también, ¿no es cierto?, en las nuevas repúblicas latinoamericanas después de los procesos de independencia en los primeros años del siglo XIX. Entonces, la modernidad histórica, que se alimenta de esta doble transformación política, la Revolución Francesa, económico y material, la Revolución Industrial, tiene un factor común que se traduce, ¿no es cierto?, en la hegemonía o en la predominancia de una clase social determinada, ¿no es cierto?, que es la burguesía. Esos antecedentes históricos, ¿no es cierto?, que son situados, es decir, en el siglo XVIII y de ahí hacia adelante, construye un concepto que, producto, ¿no es cierto?, del auge material, político y cultural de Occidente, se universaliza, pero no se origina simultáneamente en todas partes del mundo. Y es importante entender eso, ¿no es cierto?, porque, voy a decirlo así, es distinto ser moderno original que moderno colonizado. Y por lo tanto, los fenómenos, ¿no es cierto?, asociados a la construcción de nuestra identidad latinoamericana y nacional, tienen mucho que ver con esta vinculación de más parecer que ser en esencia, en función, ¿no es cierto?, de mi identidad social y política a partir de estos dobles fenómenos. América Latina se convierte así en un proceso o en un depositario de estos fenómenos de modernización que son distintos a la modernidad histórica. Finalmente es en el occidente europeo y en el mundo anglosajón, en un siglo posterior, que se dan los fenómenos, ¿no es cierto?, simultáneos de democratización política y de manifestación de un sistema económico que se identifica con el denominado capitalismo industrial. Y alguien me podrá decir con legítimo interés, ¿no es cierto?, ¿y qué tiene eso que ver, profesor, con la escuela? Sí, no, a la escuela, bueno, ahí vamos. La escuela es un dispositivo, diríamos, Foucaultianamente hablando, ¿no es cierto?, de la modernidad. Es un dispositivo porque determina, producto de las necesidades de esa doble transformación económica y político-social, nuevas necesidades para esas nuevas sociedades. Y en ese marco, ¿no es cierto?, la escuela es a través de esa modernidad que la escuela se vuelve universal y se vuelve obligatoria. Deja de ser un privilegio para la élite, la escuela, y genera la necesidad, ¿no es cierto?, que el conjunto de la población de una determinada comunidad, estado, país, imperio, se escolarice. Porque las necesidades que la modernidad impone, ¿no es cierto?, no solamente son de carácter universal, sino que son demandantes desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la capacitación y de las necesidades que el capitalismo industrial, dependiente o independiente, ¿no es cierto?, genera en esas sociedades. La necesidad, ¿no es cierto?, de modernizar una sociedad a la luz de las transformaciones políticas, ¿no es cierto? Y ahí hago un paréntesis respecto a la idea de qué es lo moderno de la política, ¿no es cierto?, representado por la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, es la idea, ¿no es cierto?, de la participación política y, ¿no es cierto?, de los regímenes políticamente representativos, en su forma monárquica o republicana, del mismo. Entonces, esta es la, podríamos decir, la relación bisagra entre la escuela y un tipo de organización político-social que emana de la modernidad histórica, que es el concepto del Estado Nacional.
también una forma orgánica nueva. No es la más antigua de las sociedades, ni siquiera occidentales o del mundo, y no es la única, pero producto de la hegemonía que genera esta doble transformación, que abre las puertas de la modernidad, ¿no es cierto? Esta forma de organización estatal es la que se generaliza y es observada desde distintos puntos del mundo, ¿no es cierto?, como el modelo a seguir. Es lo que le pasa a las repúblicas latinoamericanas cuando se independizan. Miran al occidente burgués y buscan generar una réplica de esas formas de organización económica, materiales y político-culturales a la luz, ¿no es cierto?, de esas transformaciones, sin responder al origen de los procesos de transformación que ocurrieron en Europa, que son de larga data, ¿no es cierto?, de varios siglos, sino que tomando el modelo e instalándolo, ¿no es cierto?, en las nuevas sociedades latinoamericanas. Esa idea, ¿no es cierto?, es una relación que hay que establecer necesariamente para vincular la escuela con la modernidad histórica. Pero también la concepción de que la escuela, así como se ha concebido históricamente en Chile, es una herencia postcolonial. Y ni siquiera es porque en la dependencia con España, ¿no es cierto?, nosotros hayamos construido esa definición, sino que es posteriormente nuestros padres fundadores, como dicen los gringos, materializan esa realidad, ¿no es cierto?, como la única realidad posible. Y ese Estado Nacional, ¿no es cierto?, que se organiza, que es una, podríamos decirlo así, una comunidad imaginada, como decía Anderson, se debe construir. Y quiero poner un ejemplo así muy pedestre, ¿no es cierto? Cuando se independiza, ¿no es cierto?, el país, al día siguiente dejamos de ser lo que éramos hasta ese minuto, súbditos de España, y tenemos que construir esa identidad. Y la concepción y las definiciones, ¿no es cierto?, de los líderes de esa élite definen que esa estructura, ese contenedor es el Estado Nacional. Y conciban a la escuela como el instrumento, ¿no es cierto?, que reproduce esa identidad definida como homogénea en un mundo latinoamericano y chileno que estaba lejos de ser homogéneo, y que busca el disciplinamiento social, especialmente, ¿no es cierto?, de la población pobre. Entonces la universalidad no es la liberación de las trabas de la ignorancia solamente, sino que es también la adaptación a un nuevo modelo material, social y político instalado por un grupo minoritario de la población. O sea, la democracia o la construcción de un Estado democrático es masculina, blanca, adulta, culta y letrada. O sea, ustedes se imaginan que con eso queda lo democrático de la sociedad chilena en el siglo XIX o de los países latinoamericanos es básicamente la base de una minoría en relación al resto de la población. Y por lo tanto la escuela se transforma en un dispositivo que permite volverse culto, letrado y acceder, ¿no es cierto?, a los beneficios de una sociedad democrática, pero que es restringida en su definición. Bueno, ¿por qué hablamos de eso, no es cierto? Porque la escuela históricamente desde el siglo XIX en adelante va a ser el espacio donde los niños, o las niñas, los niños, van a tener ese espacio, ¿no es cierto?, de acercamiento a esta idea de nacionalidad. La construcción de la escuela en la sociedad chilena es un proceso que articula fundamentalmente, ¿no es cierto?, el conjunto de los espacios, ¿verdad?, en la sociedad indígena y mestizo o blanco en un espacio común, pero con una intencionalidad, con la intencionalidad de reproducir las fases fundamentales de una sociedad definida como homogénea y definida con una serie de restricciones asociadas. Esta es una foto de principios del siglo XX, de un curso de primaria en Chile. Y en general a mí me atrae mucho el análisis, ¿no es cierto?, de contenido a partir de esas caras, los rostros y lo que esos rostros y esas posturas comunican. Porque son el resultado de la escolarización, de alguna manera, ¿verdad?
Estos niños escolarizados son serios, rígidos en su postura corporal, pero que cuando uno avanza un poquito más en la figura, ¿no es cierto?, puede encontrar esos síntomas, ¿verdad?, que uno podría calificar como distráctiles, como, y que no son sino formas de rebeldía ciega, ¿verdad?, situadas en un espacio regular, que es esencialmente definido como un espacio de disciplinamiento. El disciplinamiento de los cuerpos, en el comportamiento, ¿no es cierto?, físico de una escuela obligatoria, el disciplinamiento de las formas de proceder y de vincularse unos a otros, el disciplinamiento de las creencias, ¿no es cierto?, entendiendo, ¿no es cierto?, que la escuela enseña a diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, ¿no es cierto?, lo procedente de lo que no lo es. Y por lo tanto, históricamente, la escuela que hoy día tenemos y que algunos amenazan con incendiar, digamos, permanentemente, es producto de estos procesos históricos asociados. Ahora, hoy día, 26 de agosto, Eduardo recordaba, ¿no es cierto?, que es la celebración de un año más de la dictación de la ley de enseñanza primaria obligatoria. La prueba de las trabas, ¿no es cierto?, que el propio origen social de la República Chilena, ¿no es cierto?, tiene entre el siglo XIX y el siglo XX, dan cuenta de eso. Es la ley más larga en ser aprobada. Las primeras propuestas de la ley de enseñanza pública primaria obligatoria se presentaron en 1860 en el Parlamento de Chile y se aprobó en 1920. O sea, son 60 años, ¿no es cierto?, de discusión en un espacio donde el predominio de la élite masculina, ¿no es cierto?, blanca, católica, ¿verdad?, y liberal, discutía esos temas que afectaban al conjunto del país. Y en esa secuencia, ¿no es cierto?, los argumentos van a ser sumamente atractivos respecto a por qué había que aprobar una ley de enseñanza pública obligatoria y por qué no había que hacerlo. Las resistencias eran evidentes, ¿no es cierto?, por eso se demoraron 60 años. Y el resultado de esa obligatoriedad, voy a ponerlo así, es la experiencia, ¿no es cierto?, de estos niños, ¿no es cierto?, que se refleja en la fotografía, que da para mucho y para mucha discusión. Ahí ustedes podrían incluso encontrar esas rebeldías ocultas. Y este es el que no va a la escuela, necesariamente. El hijo de peón, gañán, ¿no es cierto?, mezcla de su indumentaria urbano-rural, con un juguete en la mano, ¿no es cierto?, con una mirada entre pícara, sospechosa, ¿no es cierto?, también curiosa. Es una mirada diferente a la fotografía anterior. Entonces, la reflexión o el llamado es a buscar un poquito la posibilidad de mirar críticamente la escuela, básicamente para intentar y promover la idea de su transformación, pero entendiendo que es un producto histórico. ¿Y qué significa que sea un producto histórico? Es que cuando se generan cambios a nivel general, se generan coyunturas para resignificar el espacio escolar y el lugar que los niños y niñas juegan en ese espacio. Delia hacía alusión, ¿no es cierto?, al tema, al concepto de protagonismo infantil. Podríamos, si hoy día somos capaces de levantar conceptos como ciudadanía de la infancia o protagonismo infantil en clave didáctica, estamos avanzando, ¿no es cierto?, en esta preconcepción, porque entendemos que es una deconstrucción que tenemos todos que transitar, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cuántas posibilidades la escuela hoy día le ofrece a los niños para que se sientan parte de sus procesos formativos. Estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de esas posibilidades de problematizar acerca de, o sea, la discusión última, ¿no es cierto?, ha sido el tema de si volvemos o no volvemos a clase. Entonces, se le consulta a los papás, se le consulta a los profesores, bueno, a lo mejor no se les consulta tanto, se consulta a expertos, harto expertos, ¿no es cierto?, mucho expertos en todo, y nadie se le ocurrió preguntarle a los estudiantes, particularmente, ¿no es cierto?, preguntarle a los niños. ¿Acaso, ¿no es cierto?, no tenemos posibilidad de hacerlo? Todas las posibilidades. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Todas las necesidades. Entonces,
esta escuela, ¿no es cierto?, que homogeniza las diferencias, por lo tanto las anula, o no permite que se expresen, genera un niño en la escuela, ¿no es cierto?, tiene, dependiendo de su condición, ¿no es cierto?, varias subalternidades. Y la concepción de ser niño es una subalternidad más en un mundo, ¿no es cierto?, definido y preestablecido por los adultos. Y si es pobre, tiene una segunda subalternidad. Y si es mapuche, tiene una tercera subalternidad. Y si es niña y no niño, tiene una cuarta subalternidad. O sea, la subalternidad de la subalternidad de la subalternidad de la subalternidad no es otra cosa que escolarización disfrazada, o sea, marginación disfrazada de escolarización. Y finalmente, ¿no es cierto?, quería terminar con esta imagen de un autor que no sé si todos conocen, ¿verdad?, de Francesco Tonucci, que además él es psicólogo, ¿no es cierto?, experto en educación, pero también dibuja. Y aquí hay una representación de la concepción de lo que él denomina, ¿no es cierto?, la escuela concebida como fábrica. Y si volvemos a la reflexión inicial, ¿verdad?, del origen de la escuela universal y obligatoria, situada en un doble proceso de transformación como la modernidad, entendemos que el concepto de fábrica es lo más adecuado. Si aquí faltan cosas que yo agregaría, ¿no es cierto?, como los estándares, las evaluaciones estandarizadas, todo lo que invisibiliza la diferencia de los que entran y la homogeneidad de los que salen. Y finalmente es una imagen que además determina un desafío y una provocación, sí, lo reconozco, para saber si quienes formamos profesores tenemos opciones, ¿verdad?, o debemos tomar acción para que esto, ¿no es cierto?, sea un diseño diferente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por compartirnos tus reflexiones que nos ubican, ¿no es cierto?, en esta lógica también con una mirada histórica, ¿cierto? A propósito que justo hoy se conmemoraba los 101 años de la ley de instrucción primaria obligatoria. Este magíster en didácticas integradas tiene hitos. Nos recordamos, es cierto, que el primer hito registrado en el origen del magíster en didácticas integradas fue el día 18 de octubre del 2019. Y ahora abrimos nuestra primera jornada también en un día que conmemora este evento nacional, que nos pone a reflexionar en torno al rol de la escuela. Hemos recibido unas preguntas súper interesantes que queremos compartir con nuestros expositores, es cierto, para que puedan aportarnos su reflexión. Hay una pregunta que nos pone en el foco de lo que ambos han señalado, que en esta reflexión, en esta tensión, infancias, niñeces y ciudadanía, ¿ya? La pregunta es la siguiente, está también en el chat, pero la voy a leer en voz alta. ¿Podría considerarse que la evolución psicobiológico es un correlato con los niveles educativos y por ende adultocéntrico o adultocentrista respecto a la visión de la infancia aún no ciudadana? Delia nos hablaba en su exposición, es cierto, en torno a esta mirada biológica y como sesgada, como que le instala en se la pregunta, quiere relevar esto, ¿cierto? ¿No será que eso es un correlato también con los niveles educativos, con este adultocentrismo, respecto a esta visión de la infancia que aún no es concebida como un ciudadano? Sí, claro. Sí, claro, es decir, es la manera más tradicional de ver a niños y niñas, ¿no? Bueno, de vernos a todos. O sea, no es gratuito, digamos, no es coincidencia
respecto de esto, que a la gente mayor le digan abuelitos, por ejemplo. ¿Ah? En la televisión, en fin, los periodistas, los medios de comunicación hablan de los abuelitos, como una cosa así como bastante peyorativa de una persona adulta que ha tenido mucha experiencia, etc. Bueno, es una visión biologicista, psicobiológica, digamos, que marca nuestro modo de estar en este mundo, digamos, ¿ah? Que marca de una manera bastante injusta muchas veces nuestra forma de estar en el mundo. Ahora, da mucha información, desde luego, desde la modernidad, la racionalidad, lo que se podría llamar el iluminismo, ¿cierto? Esta manera de ver al ser humano como parte de una etapa en la vida, y por lo tanto que esas etapas conllevan, ¿cierto?, un imaginario determinado, es decir, la sexualidad, por ejemplo, infantil, no existe. O sea, es decir, hay muy pocas personas, o es también un tema, digamos, un tema que se debate, que en fin, se habla, se conversa, tienen sexualidad o no tienen sexualidad, o la sexualidad no les pertenece porque están en una etapa de la vida en que no es así. Entonces, lógicamente es una manera, ¿cierto?, de establecer criterios que muchas veces transforman en cárceles para las personas. Es la imposibilidad de ser otra cosa que no sea esa que está permitida, que está admitida en una determinada edad. Y desde luego la incorporación, y ahí el profesor Guillermo, ¿cierto?, hizo una larga exposición muy interesante respecto de quienes tenían el poder político, ¿cierto? No solamente eran blancos, jóvenes, yo diría, bueno, obviamente en nuestro país era también quien tenía una posesión, una hacienda, ¿no? Es decir, una posesión económica, una posesión y un poder económico, es decir, tenía cosas. Esos podían votar, podían ser parte de una ciudadanía activa, participante. Y todo lo que viene después, o sea, todos los otros que quedamos afuera, como decía el profesor, o sea, es decir, las mujeres, los niños, los indígenas, la gente de pueblos originarios, los deficientes mentales, ¿cierto? O los enfermos, o los, qué sé yo, esquizofrénicos. Bueno, todo eso no hay lugar para ellos, ¿no? Y entonces el proceso ha sido ir lentamente, y la manera de incorporar a los niños fue justamente en esta concepción de que ellos son el futuro del país y por lo tanto tienen que tener un lugar. ¿Y de qué manera pueden tener un lugar? Pueden tener un lugar de esta forma constreñida, ¿cierto?, que la escuela da, es decir, como el dibujo de Tonucci, ¿cierto? Es decir, entran todos diversos, ricos, maravillosos, etcétera, con sus pensamientos divergentes, desordenados, chascones, ordenados, en fin, y salen todos igualitos. Beneficio para la sociedad, yo no le veo. ¿Ya? Entonces, es obvio. Eso la pregunta es evidente. Eso no aporta, ¿no? Esa perspectiva hoy día no es suficiente. No es que no haya aportado, yo creo que ha aportado muchísimo, ¿ya? Pero hoy día no es suficiente esa perspectiva. Tenemos que diversificarla, que enriquecerla. Eso. Gracias. No sé si Guillermo quiere decir algo o podemos plantear una pregunta también que problematiza la situación de la escuela. A mí personalmente me tocó participar de la investigación, y cuando nos preguntó Delia junto a Graciela, que eran las investigadoras, ¿qué nos recordábamos de la infancia? Y la infancia no estaba en la escuela.
Ya no representé, mis imaginarios de la infancia eran fuera de la escuela, donde estaba la felicidad. Entonces, evidentemente muchos de nosotros guardan sus representaciones. Esta idea que nos presentaste, Guillermo, es cierto, con estas imágenes ahí rígidas, es cierto, con un rostro muy homogeneizador. La escuela, en especial el nivel de educación básica, carga en sí esa, comillas, obligación de homogeneizar, de verlos a todos igual. Entonces, en ese marco, dejo planteada la pregunta, si quieres te refieres a la anterior también. ¿Existen oportunidades a pensar en una escuela diferente? Hoy en día, ¿hay condiciones para eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que no solamente hay condiciones, y si no hubiese condiciones, hay una necesidad de pensarla distinto. Desde, particularmente considerando, ¿no es cierto?, cuáles son los fenómenos, ¿no es cierto?, o cómo la escuela, fue gráfico lo que Victoria señalaba en términos de decir, bueno, uno pone la relación de infancia y la relación de felicidad que uno puede asociar a eso fuera de la escuela, porque pareciera ser que la escuela ha sido, para muchos, un factor, ¿no es cierto?, obligatorio, definido por el mundo adulto. Entonces, ¿dónde uno encuentra el protagonismo infantil en ese marco? ¿No es cierto? Lo encuentra en los juegos, en la relación con los pares, en todo lo que te dice que la escuela, no sé si prohíbe, pero al menos, ¿no es cierto?, deja menos espacio para eso, al menos la escuela, estoy hablando de la escuela tradicional. Ahora, para ser honestos con la pregunta y con el contexto, yo hablé de la escuela en la definición matriz y esencial, de verdad, que se vincula con el sistema capitalista y con los propósitos del sistema, lo que no significa que no hayan habido ni propósitos contrahegemónicos históricamente, ¿no es cierto?, o que caminaran en otra dirección, pero no es la escuela masivamente pensada. Sin embargo, yo creo que lo que debiéramos intentar, ¿verdad?, es justamente la transformación de ese espacio escolar, ¿no es cierto?, definido por un discurso más homogéneo, hegemonizante, y transformando la escuela, ¿no es cierto?, poniéndola al servicio de la diversidad. Y uno podría pensar que las tareas son básicamente aquellas que dieran vuelta el dibujo que yo mostré, o que hicieran un dibujo distinto, finalmente. Porque el concepto de fábrica está vinculado a la estandarización de la producción, ¿cierto? Y finalmente, cuando se habla de la escuela fábrica, se habla de una escuela que produce determinados sujetos vinculados o reproductores del sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de formas de aprender que son distintas a lo reproductivo, ya estamos modificando esos espacios, ¿verdad? Ya estamos abriendo espacios a la diversidad, estamos reconociendo que las diferencias son oportunidades. Pero hace 20 años atrás o 30 años, esto no era una discusión en Chile, básicamente, ¿no es cierto?, porque seguíamos siendo homogéneos y era cosa de mirarnos. Pero hoy día ya no es posible hacerlo. No podemos hacernos los suecos, digamos, porque efectivamente este país se ha enriquecido con la migración, ¿no es cierto?, y ha vuelto y ha abierto sus puertas en medio esquizofrénicamente, ¿no es cierto?, porque es como abrir la puerta pero tratar de cerrarla simultáneamente. Pero en esos marcos, ¿no es cierto?, estamos ahí, y yo creo que la escuela pedagógica, didáctica y teóricamente debiese, ¿no es cierto?, hacerse cargo de eso y superar la fiesta costumbrista de integración de países latinoamericanos que se hace los días sábados en la escuela, donde las mamás haitianas, dominicanas, y peruanas y colombianas van, cocinan sus platos típicos, la gente come, el inspector de la escuela engorda, ¿no es cierto?, con esa comida, y el lunes todo es lo mismo. Y alguien ha hecho pasar esa feria costumbrista, ¿no es cierto?, como interculturalidad. Esas son las trampas que habría que evitar. Y hacerlo de lunes a viernes, es decir, considerar que los modos de aprendizaje asociados a las distintas culturas que hoy día conforman nuestra sociedad son modos distintos de ver el mundo, y generar espacios para que eso se manifieste. Y a partir de ahí construir.
eso automáticamente genera protagonismo de los sujetos que traen esa carga cultural diferente y permite y abre posibilidades. Y es muy beneficioso para todos. Entonces, yo creo que además se genera hoy día un espacio político, social de transformaciones. Uno a veces se levanta optimista y después se acuesta pesimista de eso, pero están pasando cosas que hace poco tiempo atrás no estaban ocurriendo en nuestra sociedad. Y nosotros tenemos la obligación de apropiarnos de esas discusiones, ¿no es cierto? Y de incidir en esas transformaciones que no van a ser fáciles y que tampoco van a ser automáticas, pero que están en curso. La virtuosidad de esto es que estamos discutiendo desde la base sobre estos temas y en la superestructura también están pasando cosas que orientan hacia allá. Son momentos históricos que hay que aprovechar, ¿no? Después no digamos que no pasó esto, porque el 17 de octubre del 2019 nadie podía prever esto, ¿no es cierto? Y hoy día estamos discutiendo temas, ¿no es cierto?, con una repercusión de carácter histórico y de carácter político nacional y más allá, y epocal, que no nos hubiésemos imaginado, ni los más optimistas. Así que yo creo que es necesario, más que si se puede o no. Eso. Gracias, Guillermo. Tenemos una mano levantada, la profesora María Elizabeth Alvarado, bienvenida. Eli, te doy, espérame, ahí. ¿Puedes hablar para ver si se escucha? Hola, buenas tardes. Sí. Sí, quería hacer una pregunta a Delia y una pregunta a Guillermo. Respecto a que Delia en un momento menciona que el sujeto o la sujeta que tendría este juego entre la autonomía y la dependencia sería el infante, la infante, ¿cierto? Pero tú después de hecho hablaste sobre el tema de los adultos mayores. ¿Qué te parece o cómo incidiría el factor productivo en esta visión adultocentrista del mundo? Porque al parecer estos dos extremos estarían marcados por eso. Lo comento porque ahora me voy justamente, de hecho me tengo que ir pronto, por eso quería preguntar primero, a la celebración justamente de la ley de instrucción primaria, del aniversario, hecho por el DEPROG nacional. Y lamentablemente las señoras del DEPROG no tenían ni siquiera un Zoom para poder hacer el acto. Así que tengo que pasar el mío y ayudarlas con el tema tecnológico, porque son las más olvidadas de las olvidadas. Estamos hablando de las docentes, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta para Guillermo. Es más, siempre fue más efectiva la escuela que el arma de fuego en el proceso colonizador. En los múltiples procesos colonizatorios que hemos vivido, que han sido varios, ¿cierto? Y en estas en este nuevo neocolonialismo de estos organismos internacionales que llegan a imponer sus normas y que nos tienen trabajando con el modelo por competencia. ¿Sí? Y dentro de eso, de esta dicotomía dominio, capitalismo, cambio en la matriz productiva, respecto al tema de la modernidad que tú mencionabas, que sería hasta cierto punto probablemente un proyecto inacabado, que no sabemos tampoco qué forma está tomando, y dentro de esas inquietudes que tengo, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre la desaparición del concepto de nación dentro de la misma escuela? Porque hubo un proyecto civilizatorio que fue muy claro, hasta que las escuelas normales desaparecen, ¿cierto? Un proyecto civilizatorio que era evidente, en donde el concepto de nación estaba muy presente y era gravitante, y eso se enlazaba con el tema de ser un ciudadano, aunque sea en apariencia, ¿cierto? Pero eso desaparece. Entonces, en realidad, ¿cómo ves el cambio en este proceso civilizatorio? ¿Es que desapareció o es que cambió la forma de manifestarse? ¿Cómo eso se enlazaría a tu criterio con los cambios en la matriz productiva también? Y también de repente si puedes darle una vuelta al tema tú hablabas sobre cómo es la élite, ¿cierto?, la que toma el control de la escuela. Y esa élite es blanca, es qué sé yo, rica, blanca, son varones, pero las que ejecutan la pega en realidad en esas escuelas son mujeres. Entonces esos agentes civilizatorios en realidad son mujeres, no son los hombres blancos que están tomando el control. ¿Cómo ves ese juego que hasta el día de hoy sigue operando?
Eso, muchas gracias. Gracias, María Elizabeth. Delia, Guillermo, ¿quién parte? La Delia. Partamos en orden. Voy yo primero. Porque Adelante. parece que Guillermo la tiene un poco más larga, yo creo. No, solamente decir que obviamente los cambios en la matriz productiva, este postcapitalismo, ¿cierto?, que está en crisis, va primero a diversificar, ¿cierto? Va a diversificar las formas de ser de las personas. Va a diversificar y a aceptar una cantidad de diferencias que obviamente no estaban presentes hace algunos años atrás. Y yo creo que es un cambio revolucionario, muy reciente. Yo diría en los 10 últimos años se ha producido esta apertura a distintas identidades y a la concepción de una identidad bastante sacrosanta, diría yo. Es decir, yo soy así, yo pienso así, yo, digamos. Puede caer puede ser una dificultad también, pero hay un respeto por las diferencias bastante grandes respecto de otros momentos, ¿no? Y de ahí, evidentemente que esta matriz productiva, como tú la denominas, ¿cierto?, de capitalista tradicional, va a modificarse. Es decir, hoy día se cuestiona, por ejemplo, la posibilidad de los niños y niñas de trabajar. Es decir, se cuestiona en el sentido de decir, bueno, hay algunos niños que mantienen una identidad muy fuerte en sus comunidades respecto al trabajo y también construyen un estatus social trabajando. Y construyen y aportan a sus comunidades. Bueno, por ejemplo, en las comunidades amazónicas es bastante evidente eso, etc. Pero todo es muy tensionado por este modelo tradicional de capitalismo, ¿no? Bueno, pongo por ejemplo las comunidades amazónicas porque son bien interesantes en ese sentido, es decir, las industrias madereras, ¿cierto? Las industrias extractivas van a estar en lucha constante por estas comillas, aperturas de determinadas formas de participación económica de los niños y niñas en sus comunidades, ¿no? Entonces se modifican, ¿no? Estamos como en una situación como en que cruje el asunto, cruje, y se va visualizando unas perspectivas impensadas por un lado, también muy tensionadas y también yo diría muy peleadas, porque siguen subsistiendo, ¿cierto?, estas miradas muy conservadoras, muy tradicionales, y por otro lado se están conformando miradas en el otro extremo muy también muy, como diría, revolucionarias, pero también muy violentas, también se podría decir, ¿no? En el otro extremo, y por lo tanto hay una tensión en que todos estamos como mirando con sorpresa estos cambios que se están produciendo. Pero desde luego esa matriz, ¿cierto?, ha cambiado y necesariamente tiene que cambiar porque obviamente el sistema capitalista no ha dado cierto lugar a ninguna de las promesas que nos había hecho. Es decir, ha dado lugar a algunas promesas, pero promesas que no van o sea, se han logrado algunas cuestiones,
pero que en definitiva no dan respuesta a las necesidades actuales de las personas, ¿no? Y a las necesidades más básicas, más elementales también. Eso. Gracias, Delia. Guillermo. Ya, ustedes no pretenderán que yo conteste la pregunta que me hizo la Meti. Ya. Voy a hacer un esfuerzo, porque eso da para un seminario finalmente, pero voy a ser súper concreto. El cambio en la matriz productiva no es el cambio del sistema capitalista. El sistema capitalista sí tiene una gracia, por decirlo así, como decía mi madre. Su gracia, ¿cuál es? Es que ha sido profundamente resistente a las amenazas, ¿no es cierto?, y a las transformaciones que han amenazado el origen del sistema. Entonces, uno dice capitalismo comercial en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea, capitalismo industrial en el origen de la modernidad, capitalismo financiero transnacional, ¿no es cierto?, en el ámbito posterior a la Segunda Guerra Mundial, o antes incluso, y habría que ver que esta idea de lo que algunos autores denominan el postcapitalismo no es tal, sino que es una nueva forma de manifestar el elemento de invertir poco y ganar mucho. O sea, en general, ¿no es cierto? Y el tema es dónde se invierte. Nosotros sufrimos esta concepción ultra sensible del sistema neoliberal que está situado sobre la base de un engaño colectivo bien pesado y bien difícil de desactivar. La ilusión de que el emprendimiento, ¿no es cierto?, permite, ya no es la escuela ni la educación, como fue en el paradigma, ¿no es cierto?, del siglo XX en Chile, donde yo soy hijo de un matrimonio que no tuvo estudios universitarios y todo, y mi hermana, ¿no es cierto?, mayor, y mi otra hermana y yo somos, mi hermana es primera generación de estudiante universitario y de profesional, porque era la educación el vehículo que modificaba la calidad de vida y que permitía, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos un mejor estándar de vida, por decirlo así, de nuestros padres. Dos inmigrantes de primera generación, migrantes campesinos a la ciudad de primera generación. Uno, la menor de 9 hermanos, y el otro, el menor de 3 hermanos. O sea, hay un concepto de familia que también cambia. Pero hoy día el verdadero vehículo del éxito es el emprendimiento. La ilusión de que yo puedo ser y superar la pobreza, superar el déficit, ¿no es cierto?, y mejorar mi calidad de vida a través del emprendimiento. Por eso el candidato Sichel dice, ¿no es cierto?, que él encuentra que lo peor que le puede haber pasado a alguien es haber sido pyme en estos 2 últimos años. Lo peor es haber sido pobre en estos 2 últimos años y en los últimos 100 años. Entonces, y en ese marco, la creencia, el mito de que el mérito modifica la condición, uno puede escoger situaciones particulares de eso, ¿no es cierto?, es engaño, en definitiva, ¿no es cierto?, porque todos los que controlan el capital en sus distintas formas no son 100% meritocráticos. Tienen una base, ¿no es cierto?, material que les permite desarrollar ese emprendimiento. Entonces, pero sin embargo, la señora de 70 años que vende tortas, ¿no es cierto?, curicana en la plaza, es, a ojos de algunos, una emprendedora. Y lo que es una señora que debiera estar en su casa gozando de una jubilación y de un bienestar, ¿no es cierto?, en los últimos días de su vida, ¿no es cierto?, junto a sus núcleos familiares, en comunidad, con otros pares similares a ella, y no vendiendo tortas. Entonces, claro, la definición de que el protagonismo en la sociedad está determinado por la independencia material es también algo que elimina al adulto mayor y al niño de ese, porque son dependientes, digamos, porque perdieron esa autonomía y esa capacidad, y es como que o no han tenido o perdieron la autonomía para ser ciudadanos, por ejemplo, y ciudadanas, para deliberar sobre las decisiones comunes, que es como el concepto fundamental. Y
Entonces, yo creo que hay que mirar con más detención, ¿no es cierto?, las transformaciones que esta misma hidra de 20.000 cabezas, ¿no es cierto?, que el sistema capitalista instala, ¿no es cierto?, y de la cual se va recubriendo progresivamente. Ahora, la diferencia entre este sistema neoliberal predominante hoy día y la cruzada, por decirlo así, estatal y ciudadana, ¿no es cierto?, de las y de los profesores normalistas, ¿no es cierto?, como base fundamental para la estructura de la escuela universal en Chile, que llegaba a todas partes, ¿no es cierto?, y que cubre el conjunto de la población, es de tono distinto, por cierto. Y ideológicamente también se puede leer de otra manera. Sin embargo, a mí con eso me pasan, y lo quiero articular, ¿no es cierto?, claro, las carreras docentes y la carrera de educación básica particularmente es una profesión feminizada. Lo voy a decir así en bruto, pero no es una profesión feminista. Es feminizada y no feminista porque probablemente en la acción efectiva ha reproducido modelos, ¿no es cierto?, de relaciones de género subordinadas. Porque finalmente si son agentes estatales, como bien decía Meli, la Elizabeth Alvarado hizo su tesis de doctorado en esto, entonces yo poco le puedo decir, pero en general, y es una persona que sabe mucho del tema, pero en general, claro, la construcción de esos agentes estatales es una construcción que no hay que mirar a los agentes estatales en cuanto a su identidad de género, hay que mirar cuál es el Estado que ellos intentan reproducir y con el cual quieren llegar a todas partes del país. Los docentes normalistas son verdaderos cuadros, por decirlo así, evangelizadores laicos, ¿no es cierto?, de la educación y una especie de dispositivo humano preparado para cualquier cosa, ¿no?, para las peores condiciones climáticas, ambientales, sociales, ¿verdad? Y para instalar ahí, ¿no es cierto?, un concepto de escuela que era la de la Revolución Francesa, universal, puesta sobre los derechos, centrada en la democracia, como sistema, ¿no es cierto?, político progresivo. Y en la historia de los normalistas es la historia del ensanchamiento del Estado en Chile en el siglo XX y de la profundización democrática. O sea, una de las primeras cosas que hizo la dictadura cívico-militar fue eliminar las escuelas normales. Y habría que hacerse la pregunta de por qué. Entonces ahí hay un etos, pero probablemente un etos menos sensible a las diferencias de género o a otras diferencias, porque el Estado que reproduce es un Estado también homogéneo. Y finalmente, respecto al concepto de Estado-Nación, el concepto del Estado-Nación es, yo lo parafraseo así, es lo que hace que yo llegue a pensar el día que voy a votar que yo soy igual a Luxi. Eso es el Estado-Nación. La idea de que somos todos iguales cuando juega la selección. Eso es el Estado-Nación. No existe, no es verdad, porque los chiles son diferentes. Y por lo tanto, la transición de ese Estado homogéneo, nacional, el Estado Nacional se inventa después de una guerra extranjera exitosa, después de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana en 1836 a 1838, cuando no disputamos el territorio, vamos a eliminar una supuesta amenaza externa, ¿no es cierto?, y vencimos. Y para esa victoria militar, la élite no podía prescindir, ¿no es cierto?, del pueblo. Es cuando nace el culto al roto chileno, ¿no es cierto?, y tiene tres figuras fundamentales, esa construcción ideológica. Bulnes, que es el miembro de la élite que dirige el ejército, hombre, militar, y miembro de la élite. La Candelaria Pérez, que es una mujer que combate, ¿no es cierto?, en esa guerra, una cantinera. Juan Colipí, que es un hijo de un cacique mapuche, ¿no es cierto?, que se enrola en el ejército y combate en esa guerra en Perú. Y el roto chileno, que es como el soldado desconocido. El roto chileno son todos, ¿eh?, puesto en función de eso, que va, pelea, triunfa, les gana, ¿no es cierto?, y los asusta. ¿Eh? Y ahí comienza el imaginario intencionado de la construcción de una identidad nacional común en una comunidad imaginada, donde no todos se conocían. Esa es la diferencia. Para transitar de esa perspectiva, y eso es lo que se reproduce permanentemente, ¿no es cierto?, a través del discurso histórico escolar en la escuela todo el rato. Aún hoy día, cuando el 70%
usuarios de esa escuela en ese curso son procedentes de otros territorios, ¿no? Aún hoy día, ¿no es cierto?, el discurso sigue siendo, ¿no es cierto?, homogéneo, cuando ya no es posible sostenerlo. Por lo tanto, debemos transitar claramente, ¿cierto?, a la plurinacionalidad, que es un desafío gigante, porque la plurinacionalidad contiene el reconocimiento de las diferencias, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la identidad cultural, que yo creo que es la construcción que hay que armar. Pero eso, la Constitución probablemente lo sancione. Si uno mira la correlación de la constituyente, ¿no es cierto?, eso va a salir en la nueva Constitución. Pero una cosa es declararlo en la Constitución y otra es construirlo en el cotidiano. Y adivinen quién va a hacer esa construcción que desarma y desarticula lo que ha reproducido hasta ahora, que es básicamente, ¿no es cierto?, la idea de que somos un país homogéneo, identificado con ciertos elementos comunes, raciales, culturales e históricos. La escuela. La escuela es la llamada, ¿no es cierto?, a hacer esa deconstrucción para transitar a la plurinacionalidad. Eso, pero esto da para un seminario. Bueno, vamos a invitar a la Meli para que nos cuente. Gracias. Gracias, Guillermo. Quería invitarlos a unas dos últimas preguntas que están en la línea de lo que hemos ido conversando. Tenemos pensado el seminario no más allá de las 6 de la tarde, ¿ya? Entonces vamos ajustándonos ahí. ¿Qué opinan ambos sobre contemplar en el currículum escolar, en esta tarea que estábamos conversando, el tema de las responsabilidades individuales y comunitarias para con la ciudadanía? Es decir, junto con los derechos tenemos que también trabajar las responsabilidades para el desarrollo de una conciencia política y social desde la infancia. ¿Qué piensan ambos profesores sobre esto? ¿Hay experiencias conocidas o en otros países? Esa es la primera pregunta. ¿Delia? Bueno, yo creo que se tiende a ver esto de las responsabilidades y los derechos, digamos, como una cuestión, y la participación ciudadana como dos cuestiones aparte, ¿ya? Y yo creo que nacen del mismo lugar. Es decir, no hay un compromiso ciudadano si es que no existe, o sea, no puede haber un compromiso ciudadano si es que no existe responsabilidad frente a esa comunidad a la cual pertenece. Por eso yo decía del proceso identitario, ¿no? Es decir, la escuela en uno de sus tránsitos, de todo este tránsito que tiene que hacer y que decíamos como de la urgencia que tiene este tránsito, uno de estos tránsitos tiene que ser, bueno, que no es una innovación propiamente tal, ¿no? Han habido periodos en que la escuela efectivamente se ha abierto a la comunidad, pero yo creo que hoy día eso constituye una urgencia respecto de entenderse y comprenderse de los niños y niñas como parte de un conglomerado más allá de ellos y de su familia, de un conjunto de personas que habitan un territorio, que tienen problemas semejantes y fortalezas también que los identifican, que los constituyen y que los comprometen. Por lo tanto, esto de que haya como una responsabilidad va unida, yo no la veo como, no veo como dos cosas que tengan que equilibrarse, sino que veo una cosa que tiene estas dimensiones diferentes, nada más, estas dos dimensiones, como consecuencias de un mismo compromiso. Para mí son exactamente lo mismo. Y no solamente una apertura como hacia la comunidad en el sentido de un espacio que se abre, ¿no? Muchas veces esta apertura hacia la comunidad se ha entendido en la escuela como un espacio de la comunidad en que acá podemos hacer una fiesta, podemos la comunidad encontrarse, hacer reuniones, como el establecimiento, como se dice en la jerga escolar, ¿no? El establecimiento escolar.
sino que este establecimiento tenga, más bien sea un espejear de la comunidad. Entonces, en ese sentido, no solamente que constituya un espacio físico, sino que constituya también un espacio de reflexión, un espacio de mirarse de la comunidad frente a sí misma y frente a los niños y niñas que están ahí educándose, construyéndose, creándose, y, en fin, transitando, ¿cierto?, en su vida. Eso es lo que, eso creo yo. Gracias, Delia. No sé si Guillermo quiere... Sí, muy cortito, porque yo coincido con Delia, sobre todo en la concepción dinámica. Lo que ha pasado con esta, voy a decirlo así, esta hemorragia de demanda de derechos que a más de alguien le ha podido parecer excesiva en la sociedad chilena, es producto de un quiebre, de una condición, ¿no es cierto?, donde esta exigencia de derecho y la visibilización de las demandas, ¿no es cierto?, sociales había estado contenida durante mucho tiempo y estalló, ¿no es cierto?, y se mantuvo arriba, y es consecuencia de una concepción restringida de democracia. Entendía esa democracia como participación política, ¿no es cierto?, y como organización. Y yo, en ese marco, la generación de espacios de participación genera, mi experiencia al menos es esa, genera, ¿no es cierto?, las corresponsabilidades correspondientes. No terminemos así como cualquier persona que dice, no sé, que estos demandan puros derechos y no están conscientes de sus obligaciones. La relación entre derechos y obligaciones es una relación dialéctica que se aborda cuando yo logro ser partícipe de los destinos de mi comunidad, me integro, ¿no es cierto?, socialmente y participo en esa toma de decisiones. Ahí no hay drama. O sea, el pueblo es sabio, ¿no es cierto?, mucho, en la ciudadanía lo es, en términos, ¿no es cierto?, de esta idea de que la participación conlleva responsabilidades, pero la participación real, las transformaciones reales. Entonces, y ahí no hay que ir a Transilvania o a ningún país exótico, ¿no es cierto?, menos Finlandia. Uno debiera mirar mucho la práctica de nuestros pueblos ancestrales, la concepción de comunidad y de toma de decisiones. Nosotros rescatábamos a partir de una experiencia, bueno, se conoce bastante en el departamento ahora, pero el concepto de Tragún como un espacio, ¿no es cierto?, de sociabilidad y de toma de decisiones en relación a los intereses comunes de esa comunidad. El Tragún es una práctica, ¿no es cierto?, deliberativa del pueblo mapuche, que se desarrolla sobre la base de la necesidad de que la comunidad discuta sobre sus problemas. Es tan obvio lo que digo yo. O sea, y la construcción de la ciudadanía debiera estar basada en eso, en los problemas, ¿no es cierto?, en los desafíos que la vida en comunidad genera. Pero finalmente, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal quebró ese concepto de comunidad y lo reemplazó, ¿no es cierto?, por eufemismos como el emprendimiento, como la idea, ¿no es cierto?, de que yo me salvo solo, al carajo la comunidad, ¿no es cierto? Piensen que es distinto vivir en un barrio que vivir en un edificio. Entonces, hasta en esas cuestiones nosotros encontramos impedimentos para la concepción social o los intereses sociales. Claro, en el mundo indígena, en el mundo de los pueblos originarios, eso es más fácil porque las comunidades viven en torno a un espacio que es común. Y por lo tanto, la idea de problema común ni siquiera requiere reflexión, ¿verdad?, sino que se da por naturalmente. Bueno, yo creo que esas reconstrucciones hay que hacerlas así. Los mapuches hacían política como las había concebido Aristóteles sin conocer a Aristóteles. Lo que habla, ¿no es cierto?, de que hay ciertos universales que deben ser resueltos por las comunidades, no de manera igual, pero que todas se ven sometidas a esa demanda. Entonces el tema es cómo hacemos de este país. Yo recuerdo un relato de un papá que decía, con el estallido yo llego más temprano a mi casa
y veo a mis vecinos afuera, y tenemos tiempo para conversar y conocernos y saber cuáles son nuestros problemas, y a partir de eso, de esa convivencia cotidiana, somos capaces de levantar y reconocer que tenemos problemas comunes que podemos enfrentar en conjunto. La escuela es lo mismo. No es difícil imaginarse acaso la posibilidad de convocar a nuestros niños, desde los más pequeños, ¿no es cierto?, a discutir cuáles son esos problemas y qué soluciones podemos implementar. La escuela es tan limitada, ¿no es cierto?, que no puede abrir esa discusión. Es un desafío, porque significa, si yo concibo la escuela y mi rol como profesor como un ejercicio de poder, finalmente, el poder se podría justificar, no necesariamente, pero al menos tener alguna idea de esa justificación cuando yo era depositario de un conocimiento que los otros sujetos no tenían. Pero hoy día las dinámicas de profesor y estudiantes son diferentes, ¿no es cierto? Están basadas, ¿no es cierto?, en una mutua colaboración para el aprendizaje. Y eso ya es democratizar la escuela. Sin embargo, la estructura escolar sigue siendo rígida frente a ese tipo de fenómenos. No es posible entregarle nosotros conocíamos una experiencia, por ejemplo, claro, gringas y todo, de estudiantes, ¿no es cierto?, niños y adolescentes participando del presupuesto escolar desde escuela y decidiendo cómo se invertían esos fondos. ¿Ustedes se imaginan que eso es inimaginable que pasara hoy día acá? Así como nosotros concebimos esa perspectiva. Y lo digo en un colegio buena onda, en un colegio alternativo, en un colegio formal y tradicional municipal, o en un colegio de élite. No es posible concebir eso. No, pues es que los niños juegan, esto es serio, se trata de recursos. ¿Ah? Entonces nos pisamos todo el rato, ¿no es cierto?, la cola con las conductas adultocéntricas, que están además internalizadas en una concepción de la infancia y de lo adulto mayor, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Eli y lo que mencionaba Elia. La condición de que ya no eres todavía productivo y ya no eres productivo. Y al no ser, prepararte para ser productivo, y dejando de ser productivo, dejas de ser ciudadano, finalmente. Porque la concepción de la ciudadanía tiene que ver, ¿no es cierto?, con la matriz productiva y con la definición del rol que yo juego ahí. Por eso la democratización de la participación de electoral, al menos, y política de las mujeres se da cuando irrumpen primero en el espacio, ¿no es cierto?, de la producción y del mundo laboral. Cuando rompen con la especificidad del espacio privado y salen masivamente, ¿no es cierto?, al mundo público a ocupar los espacios que los hombres dejan, ¿no es cierto?, particularmente en el marco primero de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claramente hay una relación entre matriz productiva y rol en el espacio público y enfoque de derecho. ¿Cómo cambiar esa mentalidad, ¿no es cierto?, y abrir los espacios, reconociendo el rol que los niños, por ejemplo, juegan en los espacios que ocupan y las posibilidades que esos espacios les ofrecen? Eso. Bueno, el tema que tocaste al final justamente tiene directa relación con la pregunta que nos queda, que tiene que ver con, tú anunciaste varias ahí, como con la acción didáctica. Cuando ponemos el foco en la acción didáctica, que en sí es diversa, ¿ya? Hoy día cada vez más, sobre todo en este contexto de pandemia, en donde la acción didáctica ha ido mutando por emergencia, digamos. La pregunta es, en esta lógica también del magíster en didácticas integradas, ¿cierto?, ¿qué características podríamos avanzar? ¿O qué preguntas debemos ir realizándonos, respondiendo, ¿cierto?, para construir estos espacios en donde la actividad de niños y niñas sea esta mirada de una infancia que es un actor activo dentro del espacio escolar, ¿cierto?, que es un ciudadano más allá de contemplarlo como un niño o niña que no tiene esa oportunidad. ¿Sí? ¿Qué acciones didácticas? Ahí, Guillermo, tú nos enunciabas esto de que los jóvenes participasen, ¿cierto?, y niños y niñas participasen del presupuesto, de las decisiones del presupuesto de su escuela.
hay una escuela que fue muy comentada en los años 90, que era la escuela Karol de Cracovia, donde los niños tenían un gobierno escolar interno, elegían ministerios, decidían qué ministerio, y administraban cierta cantidad de recursos que era un dinero ficticio, pero que les ayudaba a trabajar diferentes disciplinas, digamos, no solo matemáticas, sino que desde geografía, biología, diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué acciones didácticas, además de la que tú anunciaste, Guillermo, podríamos poner aquí sobre la mesa que nos pudiesen permitir avanzar en esta nueva mirada de infancias y niñeces? Por ahí va la última pregunta. ¿Puedo contestar un Sí. poquito antes? A propósito del gobierno de lo que tú ejemplificabas, ¿no? Bueno, esa visión de generar una nación dentro de la escuela con un presidente y ministros y una serie de cosas, a mí me parece que es lo contrario, o sea, no sé si lo contrario, pero no favorece la apertura, ¿no? A la participación ciudadana necesariamente en estos planos más innovadores que estamos tratando de visibilizar. Yo creo que eso es como reproducir un sistema que justamente es ciego a los problemas que existen. O sea, y que no quiere ver, ¿no? Y que no quiere cambiar. Y que la gente va y qué sé yo, y dice, no, pucha, queremos cambiar el sistema de las AFP, queremos cambiar no sé qué, queremos cambiar no sé cuánto, y en realidad el sistema es ciego, sordo, mudo, etc. Y entonces es reproducir ese sistema en un orden ficticio, porque dentro de la escuela tú con una autoridad, ¿cierto? Como con un director, bueno, vas a reproducir ese sistema de manera ficticia y eso va a estar en orden. No van a haber poblaciones divergentes que quieran derrocar al presidente de ese Estado-nación paralelo que está dentro de la escuela. Yo en realidad no me parece una buena idea. Ahora, tengo otro problema, y es que mientras tú conversabas, Victoria, mientras tú planteabas la pregunta, yo me imaginaba, porque siempre he dicho a la apertura, o sea, necesitamos que la escuela se abra. No solamente que la comunidad entre, sino que la escuela salga. O sea, que los niños salgan, las niñas, ¿no? Miren, vean, se encuentren con los problemas. Vean dónde están los perros y los gatos abandonados, no los animales abandonados. Vean dónde están las fuentes de contaminación. Miren, ¿cierto?, dónde están y qué es lo que pasa con la basura. Se encuentren con las fuentes de energía, se encuentren además con las personas de su comunidad, ¿no? Con los viejos, con los otros niños, con niños de distintas edades, etc. Pero yo digo ahí, bueno, tenemos un problema, y es que yo me imagino una comunidad como pueblitos así, Valdivia de Paine, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. ¿Dónde saco a los niños? ¿Qué hay en esa comunidad que yo diga, eso es como, ya los voy a llevar y vamos a ver una cosa de la cual se van a desprender muchos aprendizajes, por ejemplo, respecto de la didáctica, ¿no? Vamos a tener una experiencia a partir de la cual vamos a ver muchas cosas, y de repente digo, pero vamos a ver puros problemas, o no, o en esa comunidad nosotros también como adultos tenemos que comenzar a ver la potencialidad que hay en esa comunidad, como la energía que existe, las fuerzas que están ahí, latiendo a lo mejor sin manifestarse demasiado, y estamos muy acostumbrados a ver los problemas a lo mejor, o de esos problemas no sé, estamos acostumbrados a verlos como problemas estáticos,
como inmodificables. Y entonces, claro, de un problema no necesariamente van a surgir muchos aprendizajes de distinta índole, por ejemplo, integrales, un basural o un basural, ¿cómo se llama? Clandestino, ya. Botan la basura ahí al lado del río. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo yo como adulto de apertura, ¿cierto? Como profesor, como profesora, encuentro eso en mi comunidad que me dé la sustancia para poder visualizar en coherencia, ¿cierto? Visualizar los elementos, los aspectos de esa comunidad que sean riquezas, no solamente los problemas. Eso es como una pregunta que me hago respecto de nuestras comunidades, ¿no? De las comunidades como más habituales, no tiene. Ahora por lo menos hay algunos teatros que se pueden visitar, ¿cierto? En algunas regiones y en capitales de región, bueno, pero también en Talca hay un teatro magnífico, en Rancagua se hizo un teatro también, aunque, bueno, como elementos culturales, ¿no? Museos, bueno, o espacios de innovación creativa, no hay demasiado. Entonces estoy pensando en una comunidad tradicional chilena nomás, ¿ya? Y cómo yo como profe hago que esa comunidad tenga sentido para mí y pueda yo transformarla en un núcleo de acción pedagógica integral, integrada, compleja, diversa, etc. Rica, digamos. Eso. No sé si Guillermo quieres referirte o... Sí, yo diría que sí, no hay receta en este cuento, pero me parece que hoy día la escuela está sujeta a un conjunto de contradicciones respecto a los sujetos que se instalan ahí, particularmente niñas y niños. Me refiero fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la posibilidad y al desafío de reconstruir relaciones que los identifiquen como sujetos, no formalmente solo como sujetos de derechos, sino que como sujetos activos. Yo creo que si la escuela está definida por el aprender y enseñar, por esa dinámica, hoy día, a diferencia de hace 20 o 30 años atrás, ¿no es cierto?, esa dinámica respecto a la identificación que uno tiene con la enseñanza y la identificación que tiene con el aprendizaje tiende a ser cada vez más difusa. Y yo creo que eso es una buena señal, en el sentido, ¿no es cierto?, de que a pesar de que todos los contenedores institucionales caminan en una dirección distinta o instalan una concepción distinta, esa confusión, que siempre uno dice las confusiones son malas, entre quién aprende y quién enseña cuando se produce la interacción de aprender y enseñar, a mí me da buenas señales respecto a esta concepción. Es decir, a esta idea de que a veces no sabemos quién está enseñando y quién está aprendiendo porque estamos nutriéndonos de las ideas previas, de las conceptualizaciones, de las creencias que nuestros estudiantes tienen, y con eso vamos modelando ese proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que la escuela aparentemente ha avanzado mucho en cómo concibe los aprendizajes y cómo es posible modelar esos procesos. Y claro, yo coincido con Delia en términos de decir que hoy día la escuela, el desafío de la escuela es transformarse en un eje de articulación de lo comunitario, de lo común de las comunidades. Y sí, en muchas comunidades las problemáticas superan a los espacios felices. Porque los problemas son angustiantes, ¿no es cierto? Porque en una sociedad inequitativa, las comunidades, sobre todo aquellas comunidades más pobres y más relegadas, siempre construyen desde la problemática, desde la dificultad, desde la carencia. Sin embargo, el solo hecho de reunirse para discutir acerca de un problema en común que nos afecta, constituye un elemento, ¿no es cierto?, que habría que difundir y promover. Es decir,
esas prácticas colectivas son las que yo creo que hay que recuperar, y la escuela debiera encabezar esos procesos, transformarse en el espacio donde esa sea posible. A veces la escuela es el único espacio colectivo de muchas comunidades, ¿no? Para poder concurrir, reunirse, estar. Y eso tiene una decodificación pedagógico y didáctica gigantesca. Eso debería ser parte del currículum. Eso debería estar integrado y ser evaluado. Nuestros estudiantes deberían ser evaluados en función, ¿no es cierto?, de cuántos espacios comunitarios son capaces de generar y en los cuales pueden participar. Claro, uno espera pacientemente que el currículum cambie, pero el currículum no cambia, ¿no es cierto? No cambia si no lo cambiamos nosotros. Entonces, también es importante, y por eso las coyunturas hay que aprender a leerlas adecuadamente. O sea, si esta discusión estuviera, si el seminario hubiera tenido como fecha el 15 de octubre del 2019, estaríamos pensando en un horizonte de posibilidades bien lejano, y ojalá que se den todas las posibilidades para que eso ocurra. Sin embargo, sorprendiéndonos todos, digamos, yo no soy de los pitonizos que creyó que no, sí, yo estaba seguro que algo iba a pasar, ¿no? Eso detona otro tipo, o sea, la continuidad de la transformación del estallido en revuelta es esto, discutir cómo ese impacto social, cultural, material que significó el 18 de octubre, ¿no es cierto?, y la constituyente y todo lo que trajo como consecuencia, porque no hay que ser generoso, ¿no es cierto?, y no hay que olvidarse que si en vez del estallido hubiera sido una carta de peticiones, todavía estaríamos en la misma, digamos. Es pasarlo a lo concreto, ¿no es cierto?, es transformarlo en nuestros espacios que compartimos, ¿verdad?, y darle esa orientación y generar iniciativas que levanten esas posibilidades. Pero yo creo que, no el secreto, pero la clave es moverse en función, ¿no es cierto?, de recuperar el etos colectivo que perdimos y que se nos quitó en algún minuto, ¿no es cierto?, y que nos ha costado mucho recuperar. Y eso tiene un componente didáctico, transformativo, gigante. Si nosotros logramos activar ese potencial, las transformaciones que enunciamos, ¿no es cierto?, no son indetenibles finalmente, ¿no es cierto?, porque recuperan una condición de sentido colectivo que la gente había perdido. Eso no es lineal, es más en espiral, pasa por bajones, se repliega, vuelve a tomar impulso, pero lo que pasó el 18 de octubre y lo que eso permitió que ocurriese posteriormente fue que la realidad invadió la escuela. Y los profesores, miles de iniciativas posteriores a eso, indican el camino, ¿no es cierto?, pedagógico didáctico a implementar, que es, ¿no es cierto?, tomar la realidad no para edulcorarla o transformarla en más amigable, sino que para que sean temáticas que impacten en el desarrollo escolar. Y era imposible, nadie podía, no sé si alguien después de interrumpir sus clases el 18 de octubre en la escuela con niños de 8, 10, 9 años, 12 años, y después volver, pudo haberse hecho el sueco y decir, bueno, el 17 de octubre quedamos en tal parte de la materia. Bueno, si lo hizo, podría abandonar la profesión, rápidamente. Pero decenas de miles de profesores en todo Chile se vieron obligados, ¿no es cierto?, a tratar o intentar explicar lo que había pasado. A niños que demandaban y que además tenían múltiples explicaciones para lo que había ocurrido. Ahí se produce una cosa de convergencia, porque yo voy a ir a explicarle, ¿qué tengo que explicar? Yo tengo que permitir que todas las explicaciones que conviven en mi curso, ¿no es cierto?, se manifiesten. Porque fue un episodio donde nadie pudo mantenerse al margen y todos tuvieron que tener opinión sobre eso. Todas las múltiples iniciativas que se implementaron para eso, desde las terapéuticas hasta las colectivas y sociales, ¿no es cierto?, son manifestación de cómo la realidad debiera ser parte del currículum, ¿no es cierto?, y orientarse en una dirección transformativa. Pero yo creo que esa es una tarea ardua, porque nosotros no en vano somos el experimento neoliberal más exitoso, ¿no es cierto?, de los últimos 50 años de la historia del mundo. Y esa dimensión histórica hace que, como dice la consigna, ¿no es cierto?, si aquí nació el neoliberalismo, aquí debiera enterrarse.
pero eso no es algo que se consigue prendiendo un par de neumáticos, ¿no es cierto?, en una esquina, digamos, solamente. Se consigue, ¿no es cierto?, instalando esos principios transformativos, ¿no es cierto?, en los lugares más estratégicos. Y si la escuela ha sido la reproductora del patriarcado, si ha sido la reproductora de un discurso nacional homogéneo y hegemónico, puede ser también el vehículo, ¿no es cierto?, de transformación. Guillermo, muchas gracias. Bueno, estamos en la hora, nos quedamos con una pregunta pendiente, pero la vamos a dejar guardada. Luis, muchas gracias por tu pregunta, quedó guardada para la segunda jornada, que es el próximo mes. Ahí le vamos a mandar las invitaciones y agradecer, por supuesto, a cada uno de nuestros asistentes, agradecer, María Delia, fantástica la reflexión, a todos nuestros asistentes que participaron en la conversación. Guillermo siempre con su lucidez, con sus ironías ahí, con sus desafíos que pone. Creo que estamos en este diálogo, ¿es cierto?, al que damos inicio hoy día. Son 3 jornadas, así que los dejamos desde ya invitados para los próximos seminarios que vamos a hacer, en donde vamos a ver temáticas que tienen que ver con la pandemia, que ha sido uno de los temas que nos han, complejizado en este año y medio. Prácticas en pandemia desde los actores, ¿cierto?, que va a moderar nuestra colega doctora Soledad Castillo, y didácticas integradas con el director del programa de Magíster en Didácticas Integradas, el profesor Eduardo Carrasco. Así que desde ya los dejamos invitados para el 23 de septiembre, jueves también, y el último sería ya para el mes de octubre. Hemos pensado uno al mes, es el 14 de octubre. Así que un gusto haber estado compartiendo con ustedes. Muchas gracias por su asistencia, a cada uno de los que estuvieron ahí, a nuestros compañeros de trabajo también que son asistentes ahí en este soporte, y les vamos a mandar el enlace de esta presentación para que la puedan volver a revisar o la puedan utilizar como recurso didáctico. Buenas tardes, muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima.